En tiempos desafiantes tenemos la oportunidad única de repensar los contextos educativos y generar espacios de colaboración. Somos UCampus y seguimos virtual, dos equipos unidos para conversar con expertos que comparten nuestra pasión por la educación. Intercambiamos visiones y experiencias con referentes de nuestra comunidad. Te damos la bienvenida al Lado E, el podcast, Miradas de Futuro para la Educación Superior. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Lado E, Miradas de Futuros para la Educación Superior. Mi nombre es María José Contreras y nos encontramos con Laura Bieli para seguir conversando sobre educación superior con voces expertas. Agradecemos a todos quienes nos siguen y los invitamos a escuchar este nuevo capítulo donde conversaremos con docentes que han sido destacados por sus estudiantes, quienes fueron elegidos a través de las redes sociales de UCampus. Nos acompaña Mercedes López, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y Cristóbal Quiñiñao, docente del Instituto de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de O'Higgins. Muy bienvenidos Mercedes y Cristóbal y muchas gracias por acompañarnos. Son nuestros docentes más jugados de este 2020, elegidos por los propios estudiantes a través de nuestras redes sociales. Y muchas gracias por compartir con este tiempo con nosotros y contarnos un poquito de su experiencia para que además compartamos algunas de las cosas que los convierten en nuestros profes más jugados y que hacen que tengan tanto cariño de los estudiantes que los eligieron. Nos gustaría saber particularmente cómo reciben esta distinción. ¿Por qué crees que tus estudiantes destacaron la labor docente durante este año de pandemia? ¿Y qué les produce a ustedes recibir este reconocimiento particularmente de sus estudiantes? Sí, mira, siendo súper honesto, no sé por qué mis estudiantes o los estudiantes en general me nominaron. Sucede que, claro, uno cuando entra a la docencia universitaria, bueno, yo soy académico, entonces el principal labor que se me encomienda es la investigación. Tú haces la docencia porque es parte de tu trabajo, pero también porque de algún modo te apasiona. Y dentro de ese contexto, o sea, cuando recibí la invitación fue como, hay tanta gente en la misma universidad en la que estoy y en otras universidades que se dedica exclusivamente a lo que es docencia, o que investiga, que conoce nuevos métodos, que fue como, en verdad, me siento como un invitado, no sé si decir de piedra o alguien que no está completamente aquí, pero del mismo modo cuando uno la piensa de vuelta dice, ok, o sea, hay algo que estoy haciendo bien y hay algo que se está valorando. Y desde que recibí el email con la invitación hasta ahora he intentado un poco darle vuelta a esa misma pregunta, o sea, efectivamente, ¿qué cosas fueron las que se hizo durante este año y durante los años anteriores que hace esta retribución por parte de los estudiantes? Así que, en resumen, si tú me preguntas, no lo sé. Espero que a lo largo de las preguntas que vamos a ir compartiendo y también con las alocuciones de Mercedes, pueda entender y pueda al final responderte a ciencia cierta la pregunta. Lo que sí puedo, así como decir de partida, es que lo que más intenté, al menos durante este año, es ser honesto con mis estudiantes. O sea, decirles las cosas, compartir también las frustraciones que uno va teniendo con ellos, porque al final este fue un año súper complicado para todos. Intentar ponerme en el lugar de ellos, empatizar, porque bueno, el estudiante de la Universidad de O'Higgins, para los que no conocen la universidad, en general no es un estudiante de la zona más interior de la región, entonces no todos tienen buena conexión a internet, no todos tienen un lugar donde poder conectarse, donde poder estar. Entonces intentar ponerse en el lugar de ellos y darle herramientas para que el año que, cuando ya vimos que todo el año iba a ser online, o sea, que lograran aprender algo. O sea, al final, evidentemente no es lo mismo que un año presencial donde puedo ver las caras y conversar con ellos y ver hasta dónde se está entendiendo o no, sino que intentar dar las mayores herramientas para que fuera provechoso. Entonces, eso en general. Y Mercedes, ¿tú cómo recibes esta distinción? Primero agradecerles la oportunidad de poder conversar estos temas, yo creo que son súper centrales. Yo me uno a lo que dice Cristóbal en el sentido de que este año fue difícil para todos. Yo creo que hay muchos profesores y profesoras académicos y académicas que probablemente merecen más que uno estar acá, ¿sí? Porque han tenido condiciones más difíciles, porque le ha costado más. Siempre es complejo, ¿sí? Siempre es muy complejo estar en lugares como estos. Yo no creo mucho en las distinciones, la verdad, porque creo que tienen que ver con una idea errada de lo que es el mérito probablemente, y tiene que ver mucho con las condiciones que a uno le toca vivir. Pero dicho eso, yo creo que esto es importante en general porque pone en el centro también
algo que nosotros no deberíamos perder de vista, y es que el ser académico, el académico es un individua, que lo que hace fundamentalmente es realizar las tres funciones básicas de la universidad. ¿Sí? Las tres funciones básicas de la universidad es la docencia de pre y posgrado, la investigación y la extensión entendida como esta universidad porosa, ¿cierto? Que tiene que de alguna manera recibir recibir el input y sacar hacia afuera lo que el país le da. Y en ese sentido, entonces yo creo que eso es bueno, ¿me entiendes? Porque que se reconoce que el académico es un individuo especial en ese sentido, que tiene que hacer las tres funciones, que es parte de su labor hacer las tres funciones. ¿Sí? Yo rescato eso, ¿me entiendes? Que entendido de que no solamente somos investigadores, no solamente somos profesores, no solamente nos dedicamos a la extensión. Yo la otra vez vi no sé si alguien lo vio, pero una universidad X, no me acuerdo cuál, estaba llamando a cargos, ¿sí? Y decía cargos de académico investigador, académico docente, académico de extensión. Entonces uno queda así como diciendo, ¿what? ¿Qué parte, dónde, en qué parte del camino me perdí o por qué están tan perdidos ellos? ¿Sí? No, la función de la universidad histórica como institución moderna, probablemente no antes, habría que discutir si esa misma misión es la que va a tener después, pero por lo menos ahora esta institución hace las tres funciones, y esas tres funciones, la gracia que tiene es que se sintetizan en departamentos, pero también en individuos, ¿sí? Que tiene esa gracia, ¿sí? Esa gracia de investigar, de comunicar y de enseñar, en un solo proceso cognitivo y de Es la expresión. construcción del conocimiento y la entrega en una misma persona. Al final... En unidades, ¿cierto? Y en personas también. Yo creo que eso es yo creo que eso es una cosa que es muy, muy valiosa de esta institución especial que está cambiando. ¿Sí? Mercedes, ya a partir de lo que dices, porque efectivamente no solo la docencia, si al final esto nos golpeó a todos, y en la investigación, en el caso tuyo en medicina, que fue súper afectado por la virtualidad, ¿cuál fue tu primera reacción cuando les notificaron que 2020 virtual y las clases se hacen por alguna plataforma que no sabemos cuál es, que no sabemos dónde va a vivir? ¿Habían realizado clases antes de manera virtual? ¿Pudiste adaptar alguna metodología? La verdad, voy a ser súper sincera con ustedes, cuando pasó esto, la última preocupación mía fue la virtualidad. Voy a ser súper sincera con ustedes, porque en medicina nosotros estábamos mucho más preocupados de cómo lográbamos conectar una comunidad universitaria con la pandemia real. ¿Sí? Nosotros venimos de medicina y para nosotros la virtualidad o el estar encerrados como estuvimos es una anormalidad, porque nosotros, no sé cómo explicar, pero parte del proceso de enseñanza de nuestros estudiantes debió de haber sido también el cómo enfrentar la pandemia, cómo enfrentar a los pacientes, cómo enfrentar esto en el mundo real, no virtual. ¿Sí? Entonces, la verdad es que eso fue lo que al principio, cómo lograr que esta virtualidad no fuera tan virtual, fuera mucho más presencial. Esa era como nuestra preocupación, cómo lográbamos llevar a los estudiantes a los territorios, a ayudar, cómo lográbamos hacer que pudiéramos cooperar en la práctica con el impacto que estaba teniendo la pandemia en los territorios nuestros, que nosotros, bueno, yo soy de Medicina de la Chile y nosotros estamos enclavados en una comuna con una alta mortalidad por COVID, una comuna pobre, con una alta tasa de migrantes, con una alta tasa de adultos mayores, y que concordante con eso fue una de las comunas que tuvo una altísima mortalidad en la primera ola de COVID. Entonces yo creo que esa fue mi primera preocupación. La segunda preocupación era como diablo, entonces lográbamos que los estudiantes tuvieran acceso equitativo a esto, ¿sí? Porque una de las primeras cosas, yo creo, es cómo lograr que todos puedan acceder. Y después darme cuenta porque después uno se da cuenta, y lo tercero yo creo que uno se da cuenta de otra cosa que es brutal, porque cuando uno habla de segregación, cuando uno habla de pobreza, ¿sí? Cuando uno habla de inequidades, les recuerdo, nosotros veníamos saliendo el 18O, ¿sí? Entonces,
Claro, uno habla y se imagina cuando no vive ahí, pero yo creo que la virtualidad también nos enseñó mucho de eso, ¿sí? Nos enseñó también, porque de alguna manera nos metimos en las vidas y en las casas de nuestros estudiantes, y eso también yo creo que fue esas diferencias, ¿sí? Esas inequidades que vimos en la práctica, ¿no? El cabro que tiene que estudiar en la mesa del comedor y están en la misma mesa sus 2 hermanos, sus 3 hermanos, su abuelita, versus el cabro que está en una parcela con un escritorio solo para él, ¿no? Con una internet extraordinaria. Y claro, yo creo que para nosotros mirar eso, para mí fue a pesar de que uno lo sabe, a pesar que lo digo todos los días, no es lo mismo encontrarse cara a cara con esto que partíamos, ¿cierto? Que el mérito como tal, en Chile por lo menos yo creo que no existe el mérito, ¿sí? No, no existe, ¿sí? Existen mejores condiciones o peores condiciones y de acuerdo a eso los chicos se van moviendo. Y tú, Cristóbal, desde tu perspectiva, ¿cómo lo viviste? Es súper similar a lo que dice Mercedes. Bueno, me acuerdo perfectamente, a mediados de marzo, nos citaron una reunión con Rectoría para conversar el tema del COVID y qué íbamos a hacer. Y ahí nos tocó un poco dar nuestras perspectivas desde el conocimiento de nuestros estudiantes. Y lo primero que dijimos fue, rector, o sea, aplace el inicio del año escolar. Hay un tema de conectividad que no podemos partir en las circunstancias en las cuales estábamos planificando, y hagamos un catastro real de quiénes son de nuestros estudiantes que efectivamente son capaces de conectarse, quienes tienen computador propio, porque uno piensa, claro, todos tienen celular, conexión, pero no es así. O sea, muchos de ellos tienen el celular y se conectan al wifi de la universidad. Entonces, incluso teniendo la red en sus casas, en verdad hay algunos que tenemos que son de sectores interiores donde no les llega la conectividad. Entonces, estudiemos primero quiénes son nuestros estudiantes mejor, porque tenemos los datos, pero no todos tenemos acceso constante a los datos, o sea, a la información, y a información súper sensible. Entonces tampoco es llegar y decir, bueno, estos estudiantes pueden, estos otros no pueden, y los que no se pueden, bueno, allá ellos que se las arreglen. Entonces esa fue la gran preocupación, y me acuerdo que lo dijimos, no fue el único que puso ese punto sobre la IE. La segunda era un problema técnico que decíamos, claro, lo vamos a hacer mediante plataforma online, pero ¿qué plataforma vamos a utilizar? Si tengo 200 estudiantes conectados o 100 estudiantes conectados, cualquier servidor se va a morir y probablemente van a estar todas las universidades de Chile conectándose a la misma hora. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Aquí es un problema ya mucho más del cómo realizar la docencia más clásica en su transformación a modalidad virtual. Y después, a medida que empezó, bueno, y había cosas un poco más pedestres, como en mi caso, yo no tenía un escritorio en mi casa. Estoy acostumbrado a trabajar en la universidad, entonces era como, ¿dónde voy a hacer la clase? Tengo un hijo de 1 año y medio, entonces no me va a dejar hacer la clase, porque evidentemente se me cruzaba hasta las reuniones con el Ceremi, por ahí apareció alguna vez. Me robaba el lápiz con el cual estaba intentando escribir. Entonces también había preocupaciones personales, las cuales tengo que armarme un espacio para poder llevar a cabo este semestre. Si tengo que grabar más tarde, lo voy a tener que hacer, porque es el único momento en el cual voy a tener silencio. Y eso fue todo un aprendizaje que se dio durante el año. Pero la primera preocupación, y ahí comparto con Mercedes, era: veamos quiénes son nuestros estudiantes, veamos si efectivamente esto es factible, transparentémonos con ellos. Por suerte la universidad tomó buenas medidas, al menos desde mi perspectiva. Se entregó computadores directamente a los estudiantes que no los tenían, se compraron suficientes planes de banda ancha móvil para que pudieran conectarse, y se retrasó el inicio. Fuimos de lo último en partir, o sea, partimos cerca de abril. Entonces, en ese sentido creo que fuimos conscientes de qué es lo que teníamos y qué es lo que se nos venía. Aparte que al menos yo con algunos colegas y colegas trabajamos en lo que son modelos de poblaciones. Entonces ya hicimos algún tipo de predicción que era un poco más corregida que la que se estaba escuchando en la prensa. Entonces sabíamos que no se venía para corto, no era un tema de 2 meses, ya no olíamos un poco lo que podía pasar. Entonces al menos nos escucharon, y en ese sentido fue exitoso, al menos desde esa perspectiva. Después un poco se perdió en el trayecto. Y eso,
como que la preocupación fue esa, y la otra preocupación fue ir corriendo a intentar comprarme una tablet o algo donde pudiera escribir para poder rayar las diapositivas, porque si no iba a ser imposible hacer clases con una pizarra normal, no iba a estar grabándola, era imposible, entonces ahí tuvimos que hacer una pequeña inversión, pero funcionó. Oye, Cristóbal, en base a lo que tú dices, me imagino que este tema de adaptar contenidos, poder ir y poder decirle a tus estudiantes cómo conectarse, cómo ustedes tenían que informar nuevamente o enseñar, porque todo este proceso de virtualización forzada nos hizo entender las cosas de una manera muy distinta. Y enseñar los contenidos presencialmente es muy distinto a cómo tiene que ser de forma virtual. ¿Cómo fue ese proceso para ti? ¿Tuvieron que, no sé, ir a capacitaciones, hicieron una investigación, los asesoró algún experto, la universidad les dijo algo? ¿De alguna forma u otra tuvieron como una guía? ¿O fueron ustedes, como tú bien dices, que compraste la tablet, tuviste que rayar diapo? ¿Cómo fue ese proceso? Al final es una co-construcción, o sea, fue un aprendizaje de todo el mundo. Lo que sí al principio, y ahí si tengo que ser honesto, fue un fracaso, porque la primera intuición que uno tiene es decir, ok, tomo las diapositivas que normalmente uso, las coloco, me grabo al lado y voy haciendo exactamente lo que haría en una modalidad presencial, esperando que esto funcione, y rápidamente te das cuenta que ese no es el camino. Era como evidente que eso no estaba funcionando. Después el tema de los tiempos, uno está acostumbrado a hacer clases de cierta duración, tienes preparado tu semestre para cierta duración, con clases de 1 hora y media, con ciertos pequeños breaks, con ciertos tiempos. También te das cuenta, si lo piensas objetivamente, 1 hora y media de una película, yo no soy más entretenido que Hollywood, o sea, evidentemente yo no voy a hacer una clase de 1 hora y media en la cual van a estar todos felices viéndola, siendo que ya en una película se aburren, entonces era como, ya, este no es el camino, por aquí no va. Y un poco con el tema que tú dices del asesoramiento, o sea, efectivamente, bueno, uno, como dice Mercedes, uno hace las tres cosas, uno hace docencia, uno hace investigación, a uno le nace hacer investigación, entonces cuando te das cuenta que algo no está funcionando, te pones a buscar, es lo más natural. De ahí que eso funcione o no funcione, que se pueda traer en la realidad en la cual está inserto, es absolutamente otro tema. O sea, lo primero que te lleva un par de artículos sobre Flip Classroom, donde tú les puedes dar material y ellos van a llegar súper conectados y van a conversar y va a ser como un enriquecimiento maravilloso, que funciona en ciertos niveles, pero te das cuenta que en un curso de primer año eso no funciona, para 100 personas eso no va a pasar. También no tienen las mismas herramientas, no saben buscar en internet, muchos de ellos piensan que con la primera página que cliquean les basta, entonces por eso digo que es una co-construcción que se generó. La universidad sí nos dio bastantes lineamientos, se generó un equipo que trabaja exclusivamente en docencia virtual, y nos dieron algunos asesoramientos, sobre todo hacia el final del primer semestre. El primer semestre nos tuvimos que arreglar como pudimos, pero ya sea para el segundo estábamos mucho más preparados de qué es lo que se venía. Y eso fue en general, o sea, nos dieron hartos cursos online, pero también uno no siempre puede asistir a todos. Algo un poco de probar cosas, adaptar, ver qué cosas te funcionaron, las vuelves a hacer, qué cosas no te funcionaron, no las vuelves a hacer. Me acuerdo mucho una charla que nos hizo Felipe Selleri, que ustedes deberían conocerlo, en algún momento trabajó con ustedes, que nos presentó ciertas alternativas de evaluación, que creo que fue uno de los temas que más nos costó poder entender, y yo creo que todavía no se ha resuelto. Cómo evaluar a la gente cuando está en esta modalidad. Lo mismo, yo di cursos de primer semestre, o sea, chicos que vienen saliendo del colegio y que tienen una cosmovisión muy de colegio todavía. Di cursos de mitad de carrera, con los cuales ya los conozco, son de especialidad, tengo alguna relación, por lo tanto tengo más cercanía, y di cursos de último semestre. Chicos que los vengo conociendo hace 4 años y medio, 4 años, entonces ya, y son cursos chicos, entonces la forma de afrontar uno se da cuenta que es distinta, la cercanía, la forma de, tú le puedes pedir directamente a alguien que intervenga, pero si no lo conoces, como dice el nombre, y nadie te responde. Eso, pero sí hubo un acompañamiento por parte de la universidad, se dieron las instancias, algunas las seguimos, algunas otras no. Lo más natural para nosotros fue, o al menos para mí, fue yo investigar por mi cuenta, buscar en internet toda la información que podía y intentar ver cuáles de ellas me hacían sentido, y eso en general. Y Mercedes, para ti me imagino que también es complejo el proceso en medicina en particular, que, o sea, si bien hay mucha teoría, también hay mucha práctica, y como tú bien dices, tratar de mantener estos 3 ejes de los cuales hablabas anteriormente,
¿Cómo fue el proceso para ti? Yo creo que es muy parecido a lo que nos pasó a nosotros, lo que cuenta Cristóbal. Yo solamente quisiera poner sobre la mesa que este año fue particularmente difícil porque yo creo, sinceramente, que nosotros estamos atravesando una crisis en la docencia del pregrado, una crisis muy profunda que tiene que ver con que los jóvenes hoy día no solamente son muy diversos en el aula, sino que también tienen formas de acceder al conocimiento que son muy distintas a las que teníamos nosotros, ¿sí? Los jóvenes tienen formas diversas de acceder al conocimiento, no es solo la universidad la que los forma, sino que se forman en muchos otros lados y entre ellos hay mucha formación, entre comillas, virtual. Entonces, este año nos encontró, yo creo que con una cosa que ya estábamos discutiendo algunos grupos en la Universidad de Chile, que es esta cosa de la ausencia de los estudiantes en las clases presenciales, ¿sí? Yo creo que es un fenómeno que es transversal, en que los cabros no están yendo y yo creo que en la virtualidad, si bien uno podría analizarlo muy finamente, las pantallas negras tienen algo que ver con eso, ¿sí? Tienen algo que ver con esa ausencia de la presencial, ¿sí? Y yo creo que eso tiene que ver a mí eso es lo más interesante, yo creo, de este proceso, más que podamos discutir las formas virtuales en cómo nos acercamos a ellos, si sí o si no, yo creo que una discusión que es súper profunda y que deberíamos tener, particularmente yo creo las universidades estatales, las universidades del CUECH, ¿sí? Es, ¿qué es lo que los estudiantes requieren? Me da la impresión de que tenemos, como decía muy bien Cristóbal, distintos tipos, por lo tanto, requieren distintas cosas, ¿sí? Algunos requieren mucha más docencia más tradicional que otros, pero hay algunos grupos de los estudiantes que estamos recibiendo que más que materia, creo yo, que más que materia, sí, pasar materia, como bien diría, creo que requieren de un acercamiento muy distinto a aquellas cosas que son esenciales y que no son repetibles en una clase virtual ni grabables en una clase virtual. Yo hago inmunología y lo más probable es que haya millones de clases en la web de anticuerpos, mucho mejores que las que yo puedo hacer, ¿me entiendes? Entonces la pregunta es, ¿qué requieren realmente ellos de mí? ¿O cómo nosotros podemos organizar sobre la base que hoy día la universidad no es la única institución a la que los jóvenes están yendo o están adquiriendo conocimiento? No es como me tocó a mí, ¿cierto? La universidad era el lugar donde tú ibas a adquirir conocimiento, eras el lugar, hoy día no. Entonces yo creo que ahí hay una cosa muy importante que uno debería discutir y que debería discutir con ellos, ¿sí? O sea, deberían haber discusiones, probablemente triestamentales, de toda la comunidad universitaria, de cómo enfrentar esta crisis de la docencia más allá de lo virtual, porque podemos caer en la trampa de decir, mira, vamos a modernizarnos porque los estudiantes quieren la virtualidad, ¿sí? Cuando yo creo que la virtualidad es una herramienta muy eficaz, pero no es la única, ni la más importante probablemente, así como tampoco lo es la presencialidad, mientras no entendamos el problema central de los estudiantes, ¿sí? Y que tiene que ver con una crisis de la docencia de que no están yendo, ¿sí? No están yendo, yo creo que nos pasa a todos, pero además, lo comentaba un académico de mi universidad, de la Facultad de Ingeniería, que hay otro fenómeno que tiene que ver también con estos paros, ¿cierto? Los paros que nosotros tenemos cada cierto tiempo. Yo creo que todas las universidades tienen sus paros que muchas veces están tironeados por una demanda concreta, pero hay otras veces que son expresiones para parar esta máquina en que nosotros los metemos. ¿Me entiendes? Nosotros los metemos en una máquina que probablemente no tiene mucho que yo creo que nosotros ahora con esta virtualidad entendimos que no sé si tiene tanto sentido, y los cabros necesitan a veces paran para parar, para parar un poco la vida a los que los sometemos. Yo creo que ahí hay que darle una vuelta. Y lo último que quería decir, algo que dijo Cristóbal, que yo creo que podríamos analizar, es que sobre esta crisis de docencia, hay una crisis profunda también de cómo evaluamos y de qué queremos de ellos, ¿sí?
La discusión hoy día en muchas partes de mi universidad ha sido certámenes con cámara o sin cámara, proctoring creo que se llama, no sé qué. Nada más lejano a lo que nosotros deberíamos hacer. ¿Y por qué creo que es una discusión muy profunda? Porque tiene que ver con distintas cosas, tiene que ver con la necesidad de alguna manera de estandarizar la evaluación. La democratización de la educación superior significa que ya no hacemos una clase a 20, sino que la hacemos a 200. ¿Qué significa eso? ¿Cómo evaluamos a 200? Pero yo creo que tiene que venir una discusión muy profunda. O sea, yo creo que esto debería ser una oportunidad para que nosotros podamos repensar cómo estamos formando a los estudiantes, qué es lo que ellos quieren de nosotros, qué es lo que esperan. Porque claramente hay mucho más, o sea, ¿me entiendes? Aquí podemos sacar cuenta alegre de que todos salimos bien, ¿no, Cristóbal? Pucha, logramos terminar esta cuestión, ya, logramos, ¿no? En mi universidad, la Chile es bien crítica siempre de todo, o sea, nos criticamos así, damos vuelta, pero claro, sí, lo logramos, y qué sé yo. Pero yo tengo una sensación muy amarga de este año, ¿sí? Muy amarga, de que hay muchas preguntas que saltaron, que venían de antes, pero que se pusieron sobre la mesa en forma brutal y que probablemente no queremos abordarlas porque implica un cambio. Así que sí, yo creo que yo tengo un sabor muy amargo de este año, o sea, muy amargo, pero muy esperanzador también. No quiero dejar como uno con una... Me parece extremadamente interesante lo que dices, Mercedes, y queremos profundizar un poquito también más adelante en esos aprendizajes que nos deja esta situación. Si al final, más allá del desafío, fue un laboratorio y una instancia en la que no habríamos llegado probablemente de manera coordinada, pensada tan rápido. O sea, si no hubiese sido por la pandemia, probablemente no habríamos estado sometidos a tantos diferentes estímulos y información, pero me quedo también con lo último que dijiste, esto de quedarse con un sabor amargo, porque me gustaría que conversáramos con los dos de sus sensaciones de este año, de cómo, pues, al final uno entiende que el académico, además de la investigación y todo, y la extensión, que son probablemente sus temas de mucho interés, la docencia tiene un componente humano de enriquecimiento, de hablar con gente joven, de nutrirse de experiencias nuevas, y virtualmente las perdimos. Ya la estábamos perdiendo un poco en la presencialidad, como tú dices, efectivamente el ausentismo es bien alto. No todo el mundo tampoco le acomodó estar delante de una cámara. Hay algunos donde efectivamente fue la solución para la timidez estar en la casa, para otros les resultó súper incómodo, dependiendo de cómo tomen cada uno su experiencia educativa. Pero desde las emociones de profesor, ¿cómo tomaron este año? El ver a veces que los chiquillos prendían la cámara al final, o cómo ustedes fueron acomodando esta realidad para sentirse parecido a como se sentían siempre y recrear esta situación de docencia que al final es lo que los motiva. A ver, mira, una de las cosas que me pasó a mí, y te lo confieso, es que hay un curso en el cual durante todo el semestre ningún estudiante prendió ninguna cámara. Durante todo el semestre. O sea, si yo los veo en la calle, yo no sé si fueron mis estudiantes o no. Y una de las ventajas, por ejemplo, de cuando uno hace cursos de primer semestre sobre todo, es poder mirar y saber en qué momento se perdieron. Y en ese momento tú retrotraes lo que estás diciendo y dices, ok, ¿por qué nos estamos perdiendo? Nos estamos perdiendo porque el contenido no les hace sentido, porque la forma en que lo estoy entregando no les hace sentido, porque el ejemplo está absolutamente fuera, generacionalmente ya no tiene sentido, y por lo tanto los ejemplos incluso de la cultura pop y las relaciones a las cuales estoy haciendo alusión no le hace clic. Entonces, perder eso ya desde el punto de vista de la docencia es duro, y para mí fue súper frustrante llegar al final, terminar y no saber si sirvió, si conectado, si entendieron algo, salvo que al final te decían, activaban el micrófono y te decían, chao profe, nos vemos en la próxima clase. Después del hecho que uno normalmente le pasa, que hay estudiantes que son más tímidos, eso es natural. Después de la clase muchos de ellos sí se atreven a acercarte, sobre todo cuando se genera un vínculo de mayor confianza, y tú te puedes quedar conversando el recreo completo, explicándole las cosas que se perdieron. Eso tampoco existía. Entonces, ya no sabes en qué momento los perdiste, pero tampoco sabes hasta qué punto están perdidos. O si están entendiendo absolutamente todo, que también puede pasar que era tan sencillo, tan evidente lo que estabas diciendo, que están aburridos y se fueron porque era muy básico. Entonces, eso es frustrante, al menos desde mi perspectiva. No sucedía, como dije, en los cursos más avanzados eso no sucede porque tú ya generaste esa relación de confianza.
Entonces la persona que te conoce es capaz de interrumpir y decirte las cosas. No todos, pero al menos algunos, y después cuando uno habla los demás se suman. Pero ese tipo de relaciones, que te las quiten de golpe, es como que te quiten no solo lo que estás acostumbrado, como tu mayor herramienta, el mayor aporte. Para mí el mayor aporte de hacer la clase no es el contenido, sino que es la capacidad de poder readaptar el contenido para poder llegar a las personas que están frente a ti. Y poder generar, y aprender de ellos también, porque evidentemente ellos lo entienden de otra forma, y al final la clase no es solo unidireccional, no es que yo hable, ellos también me enseñan, me dan experiencias nuevas y yo crezco durante ese periodo en el cual estoy haciendo docencia. Que eso no suceda durante una hora y media, en algún momento es como, ok, o sea, terminemos acá, a mí me dan ganas de decir, ok, chao, dejo la grabación, la ven ustedes cuando quieran, y me mandan un mail o hablamos por el foro de Ucampus, lo que no les resulte claro. Esa es una de las cosas, y lo mismo en las evaluaciones. O sea, la evaluación es una de las gracias que cuando, por muy formal que sea, incluso una prueba escrita, si tú pasas, la gente te pregunta, profe, no entiendo. O sea, el lenguaje no es comprensible. Entonces, no es que yo no sepa resolver la pregunta, sino que no estoy entendiendo lo que me pregunta. Entonces, no tener ese tipo de relaciones que uno las daba por sentada como básicas, casi que te quiten las herramientas básicas con las cuales trabajar y cuál era como dice la colega, muy bien, tú tienes que darle un valor agregado a lo que estás haciendo, si no, para eso busco ahí millones. Está profe Julio, yo hago cursos de matemática, les doy los videos de YouTube y que los busquen, o GeoAlgebra, y que aprendan las cosas ahí de manera autónoma. La gracia de tener un docente es poder generar esta discusión en la cual hay una construcción de conocimiento, o miremos las cosas desde otra perspectiva, por básicas que sean. Que te quiten eso para mí es frustrante, es triste, es de verdad como que llegaba al final del día y tenía un muy mal ánimo, pero son cosas que uno entiende que se pueden dar, y hay que, a lo largo que fue también pasando el año, uno intenta buscar nuevas alternativas en todas las perspectivas. Eso es principal. Sí, yo creo que para nosotros, a ver, fue muy difícil. Yo llevo muchos años haciendo clases ya, o sea, muchos años. Y me tocó hacer el curso de medicina el segundo semestre, ¿sí? Y fue muy cansador. Yo creo que de las experiencias más cansadoras haciendo docencia. A mí me gusta mucho hacer docencia, me gusta mucho enseñar. Es más, yo te diría que de todo lo que hago es lo que más me relaja, salvo el segundo semestre, que fue muy, muy duro para mí. Fue muy duro porque traté de hacer cosas nuevas, y nosotros somos 250 en medicina, y claro, hacer cosas nuevas, evaluar distinto, pensar las cosas distintas con los errores que uno comete y todo, claro, fue un estrés muy grande, ¿sí? Y claro, yo estoy de acuerdo con Cristóbal. Yo creo que hay muchas cosas que cuando uno enseña y mira al estudiante, uno con la pura mirada sabe, con la mirada, hay una mirada vacía en que no entiendo nada, y hay otras miradas que como que se le iluminan los ojos. Cuando alguien entiende algo nuevo, realmente se le iluminan los ojos. O sea, hay una cosa que uno siente, uno podría filosofar mucho, hay una energía que se mueve ahí, ¿sí? Y claro, eso se pierde en este espacio. Y por eso te digo, yo creo que este espacio la virtualidad tiene algunas cosas que son muy interesantes y que uno puede aprovechar en docencia, pero hay otras cosas que no. Hay otras cosas en donde el acto de enseñar, de educar, se pierde, ¿sí? Se pierde en este espacio, ¿sí? Yo creo que eso hay que tenerlo bien claro porque pudieran aparecer algunas ideas locas por ahí, ¿no? Hay algunas ideas locas que pueden estarse incubando. Yo quisiera, bueno, a lo mejor después podemos conversar, pero yo creo que la tensión acá y lo que me genera es cómo lograr una educación que se ajuste a la demanda de mayor, de mayor gente, ¿sí? O sea, de más número de estudiantes, pero que eso no la transforme a la institución educativa en una fábrica de salchichas, ¿sí? Donde sacamos salchichas estandarizadas, ¿sí? Y ahora podemos tener un peligro ahí, ¿cierto? Las cápsulas que hicimos este año, podemos eventualmente repetirlas el año 2021, ¿sí? Las cápsulas grabadas. Y claro, y salimos así muy fácil. Pero yo creo que no podemos caer en ese error, y tenemos que tratar de pensar esto un poco más profundamente, ¿sí?
En base a eso mismo, Mercedes, y pensando que desgraciadamente este 2021 vamos a seguir en esta virtualización forzada, ¿qué cosas crees tú que podrían ser rescatables de este 2020 y qué cosas no volverías a hacer? Y también, de alguna forma u otra, ¿han pensado qué hacer este 2021 para también generar lo mismo que tú estás diciendo, que haya, no sé, como esta fábrica de salchichas, como tú bien dices, pero que podamos también rescatar cosas positivas y poder armarlas en este 2021 para que los estudiantes efectivamente puedan estar más atentos, entusiasmados? ¿Han tenido alguna idea, pensamiento, comentarios con sus colegas, sacado algo en limpio para poder efectivamente hacer este 2021 distinto? A ver, yo creo que de las cosas positivas que yo saqué de este curso, que yo creo que el de medicina fue el que más me enseñó a mí, primero que yo creo que no es bueno que nosotros creamos que los estudiantes deben ser infantilizados, ¿sí? Los estudiantes son, o sea, yo creo que ahí hay un primer punto, los estudiantes no son niños, los estudiantes son pares nuestros, ¿sí? Pares, en todo el sentido de la palabra. Ya votan, pueden elegir presidente, diputados, senadores, y por lo tanto ellos son ciudadanos como nosotros y son pares. Yo creo que eso es fundamental porque en estas capsulitas que uno dice, mira, las tengo que hacer más chiquititas, puede intentar, ¿cierto?, pasar contenidos en formas de caricaturas, y yo creo que eso no es así. Yo quisiera poner sobre la mesa, no es que sea grave ni amargada, pero yo creo que uno tiene que tratarlos a ellos como sujetos, como iguales, como pares. Eso es lo primero que aprendí. Segundo, que ya sea hagas cápsulas de nuevo o lo que seas que hagas, tienes que ocupar instrumentos que sean distintos. O sea, un curso no puede estar basado solo en cápsulas, no puede estar basado solo en seminarios, no puede estar basado solamente en clases sincrónicas o asincrónicas. Y tercero, así como las actividades en el curso no tienen que ser iguales, las evaluaciones tampoco tienen que serlas. Y yo ahí lo que yo aprendí es que hay una forma de evaluar que es compleja porque en medicina o sea, hemos tenido algunas roscas, es con respecto a las tareas en grupo. Yo eso lo aprendí. Ingeniería de la Chile hace muchas tareas en grupo, ¿sí? En medicina las hacemos poco porque somos hartos estudiantes, porque significa, imagínense, en un curso de 250 hacer una tarea de 4 de redacción, o sea, te vuelves loco corrigiéndolas, pero yo creo que eso es una muy buena forma de evaluar, ¿sí? Yo creo que el trabajo de grupo con algún ejercicio que permita resolver problemas, cuyas respuestas no sean cerradas, sino que abiertas, y que importe más la racional con que ellos construyen su respuesta que la misma respuesta. Yo creo que eso nos está acercando un poco a lo que debería ser la docencia eh, futura. Entonces yo creo que yo aprendí esas tres cosas, más o menos, sí. Creo que estoy de acuerdo con lo que dice Mercedes, sobre todo con el último punto. Hay que atreverse a innovar, pero de una forma seria, o sea, no solo probar por probar. Y en ese sentido, el tema de las evaluaciones grupales, bueno, yo soy de ingeniería, o sea, para mí es natural hacer tareas grupales, pero no en todas las asignaturas. En las asignaturas más básicas, en general, y sobre todo el primer año, uno tiende a hacer pruebas, controles, 3 ejercicios, y siempre 3 ejercicios con 3 partes cada uno, con una respuesta cerrada. Eso hay una tradición muy larga, o sea, no vamos a llegar a cambiarla, pero sí tratar de hacer cosas un poco distintas en el sentido que dice Mercedes, de que tal vez presentarle un problema más real, donde tengan que aplicar lo que estamos evaluando, pero donde uno también pueda evaluar la forma en la cual abordan el problema. Es súper valioso, es una de las cosas que yo creo que más me permitió ver el crecimiento de los estudiantes durante este semestre, porque si hacía una prueba de la forma usual o de alternativa o lo que fuera, en 2 minutos la encontraron en internet, entonces al final estaba evaluando su capacidad de buscar en internet. Y después está el hecho de que eso fue un aprendizaje que tuve durante el año, que para el estudiante buscar en internet o preguntarle a otra persona no es copiar. Exacto.
Lo cual es súper extraño, porque después tú le dices, oye, pero este no es un contenido que tú produjiste. No, pero yo no copié. Entonces, ellos no son capaces de entender cuál fue el objetivo de lo que tú estás evaluando. O sea, es como un choque de intereses, de que el profesor me quiere pillar y yo tengo que encontrar la forma de pillarlo de vuelta. Entonces, al final, como que no, reentender, repensar y poder conversar con ellos para entender que al final queremos que aprendan. Y hay que buscar formas distintas de poder evaluar eso. Tú en ese sentido, por ejemplo, dicté un curso que se llama Ciencia Computacional, que es un curso casi al final de la carrera, en el cual la forma de evaluar al final fue en base al proyecto completo, y lo que yo le estaba esperando al final que me entregaran un manuscrito pseudocientífico. Evidentemente no iban a ser capaces de escribir un paper, pero tal vez sí, me podían sorprender y llegar con un paper, pero al final del semestre lo publicaban. No fue el caso por temas de tiempo, pero sí fueron capaces de entender todo lo que significa plantear un problema, buscar bibliografía y escribir. Y en ese sentido, tal vez en el curso no vimos tantos contenidos formales, pero estoy seguro que los estudiantes salieron con una experiencia súper súper bonita, y al final de los comentarios que hicieron, era como, me encantaría que hubiéramos tenido más tiempo para poder desarrollar el proyecto final. O sea, ellos pedían más trabajo incluso, lo cual era, ya en mi caso, era que cambiar mi percepción hacia este choque de interés. Lo de las... Y después hay cosas más procedimentales, cosas positivas. Lo primero es que, como decía, entender que yo no puedo hacer una clase de 1 hora y media, tengo que hacer clases cortas, pues la atención es corta, hacer ciclos de contenido, pensarlos bien, planificarlos bien. Lo mismo con las cápsulas o videos. Yo no voy a usar los mismos porque estoy encuentro que no son de la mejor calidad, entonces voy a grabarlos de nuevo, aunque me tome tiempo de grabarlos de nuevo, pero estoy seguro que los puedo hacer mejor. Entonces intentémoslo, no por hacer menos trabajo, y al final a uno le gusta. Si en verdad, si tú estás en este mundo de la academia, en verdad te gusta tanto aprender cosas nuevas como poder compartirlas, y por eso muchas veces eres el fome de la fiesta, que estás explicando todo lo que ves. Aprendes con el tiempo a no hacerlo, pero es tu forma de ser. Hacer las tres cosas a la vez, como decía muy bien Mercedes. O sea, aprendes, compartes y divulgas, y es todo una única labor, pero que tal vez también, como dice, es súper filosófico, es pensar qué universidad queremos construir de ahora en adelante, porque no en todos lados y no en todas las esferas eso lo entienden. Y ahí ese fue el primer comentario que dije, cuando dije soy académico, entonces a mí me evalúan por investigar, es porque en algunas esferas de la universidad, efectivamente por eso te evalúan, lo otro es un anexo. Entonces, si tú lo haces es porque te gusta. O sea, no hay ningún otro motivo de pasar más tiempo o acostarme a las 2 de la mañana grabando un clip, es porque quiero hacerlo mejor. Nadie va a venir a decirme que bien que te hayas esforzado en hacer mayor docencia. Entonces, ese repensamiento casi que entra en el core, en el núcleo de la discusión. Es como, este año nos permitió analizarlo en retrospectiva y en el momento. O sea, fue una terapia de choque en la cual tuvimos que ver que las cosas se pueden hacer distintas. Ahora intentemos sacar las conclusiones. Evidentemente todavía estamos en esta terapia de choque, entonces todavía no somos capaces de ver qué fue lo que logramos aprender y qué es lo que podemos sacar limpio, pero sí estamos viviendo ese proceso. Entonces ahora necesitamos un segundo año de más introspección, en la cual podamos ser críticos con lo que hicimos, con lo que no hicimos, con lo que es lo que queremos, qué es lo que queremos formar. Y en ese sentido, al menos desde mi perspectiva, yo estoy en una universidad nueva, en la cual todavía tenemos espacio para hacer eso. Y un grupo de académicos jóvenes que todavía tenemos espacio para poder luchar en definir qué es lo que queremos definir como universidad. Una universidad local, regional, con estudiantes regionales, que busque evitar la migración de estudiantes, porque lo que pasa acá es que el capital humano migra de la sexta región y no vuelve, y tú te das cuenta de que la cantidad de empleos de la sexta región, sobre el 80% solo piden básica cursada, ni siquiera completa. O sea, es una matriz productiva muy, muy atrasada, donde la gente que tiene un poco más de educación y la suerte de poder acceder a la educación, que también es un punto que planteó súper bien Mercedes. O sea, al final la meritocracia no existe, tú tuviste la suerte de nacer en cierto contexto en el cual te permitió llegar a donde llegaste. Y es simplemente tirar una moneda, tú no tuviste opción de decidir nacer en otro lado con otras condiciones. Entonces, cómo una universidad en la región es capaz de afrontar esto y definir una nueva perspectiva es lo que nosotros estamos viviendo y hacia donde nosotros queremos orientar. Que da para largo, o sea, en verdad ahí es para tomarnos millones de café y conversarlo y ver qué es lo que queremos plantear después en el futuro, pero al menos dentro de este podcast y dentro de este año fue una de las cosas que
tuvimos que mirar hacia adentro y que fue un aprendizaje tal vez a la fuerza, pero súper grande, o sea, de mirarte y de decir, ok, esto va más allá que simplemente pararme a decir cosas y terminar y me voy. Esto es mucho más profundo que eso. Lo que estoy diciendo es, le está llegando a una persona, no le está llegando, está cambiando su cosmovisión de lo que está enfrentando, y viceversa, esto me está cambiando a mí, entonces es una orgánica, eso es lo que yo resaltaría, que dentro de todas las cosas que podemos decir, hay hablar solamente de docencia, aquí hay un aprendizaje personal y extendido hacia toda la comunidad, y generemos comunidad, construyamos una comunidad y intervengamos en la comunidad, o sea, miremoslo ya desde una perspectiva mucho más profunda, y no solo el hecho de, ok, acá está el cartón, cumpliste con los checklists, tienes el 50%, el 60% de las preguntas buenas, aprobaste, aprendiste. ¿Por qué? Porque las chutaste las preguntas en el momento. Si pintabas y curabas en la alternativa, ya tenías alta chance de tener un 25%. No, hagámoslo más íntegro, busquemos formas en las cuales efectivamente veamos este crecimiento y que hagamos un aporte, que al final el titulado sea un aporte para la sociedad y no solamente sea con un título que se la arregle en el mundo laboral actual. Y te escucho, Cristóbal, escucho a Mercedes, y cada vez me queda más claro por qué sus estudiantes los nominaron para esta conversación como mejor docente o docente más jugado del 2020, porque comparten la pasión, la preocupación por los estudiantes, además desde una posición tan humilde, que realmente es muy grato escuchar la experiencia y que se hayan tomado el tiempo de compartirla con nosotros. Pues, probablemente todos los profesores sufrieron lo mismo, vivenciaron lo mismo y están sintiendo que no están solos en este proceso, y parte del aprendizaje que les pueden transmitir ustedes ahora va a servir también para este año, que tampoco es planificado. O sea, tenemos un poquito más de preparación, tenemos un poquito más de experiencia para enfrentar el 2021, pero aún no tenemos resuelto el problema. Estamos lejos, todavía faltan muchísimas conversaciones, como nos dijo Mercedes antes, muchas definiciones, pero todavía tenemos que seguir entregándole conocimiento a los estudiantes y haciendo aporte. No, eso no se puede detener, ¿no? Un vacío de un año, medio año en la educación de una persona deja huella. Entonces, algo que tenemos que hacer, y en ese sentido me gustaría si nos pueden compartir ya a modo de un poco más de resumen, un par de tips importantes de las cosas que ustedes vivieron este año que sientan que les pueden servir a sus colegas o a sus compañeros de desafío. Mercedes. Yo creo que una cosa central es que lo que nosotros hacemos es transmitir conocimientos, y lo digo conocimientos con S, porque no hay un único conocimiento. En medicina nosotros lo sabemos muy bien, ¿cierto? No solamente hay una medicina, hay medicinas, por ejemplo, en el sur nosotros, junto al hospital o al consultorio está el lugar donde la machi también puede curar y puede sanar, ¿sí? Entonces, yo creo que primero hablar de conocimientos, no de conocimiento, y eso nos va a permitir también respetar las múltiples formas en que nuestros estudiantes están accediendo a esos conocimientos, ¿sí? Que no solamente es la nuestra, sino que hay otros lugares, otros espacios. Y ponerle a esa palabra conocimientos una anterior, que nuestra tarea es transmitir esos conocimientos, ¿sí? Transmitir esos conocimientos, pero no como una cosa, como una piedra, ¿cierto? Como algo rígido, como una cosa que no se cambia. Yo creo que Cristóbal lo dijo muy bien en algún minuto, cuando él dijo, mira, a mí me gusta hacer clase porque yo converso con los estudiantes y yo aprendo también, y por eso uno parte de la gracia de que somos pares, ¿cierto? A lo mejor en mi caso yo le enseño inmunología y yo probablemente sé más inmunología que ellos, pero probablemente hay un chico o una chica que sabe tocar guitarra y yo no tengo ni la más remota idea, y él sabe mucho más de eso que yo, ¿me entiendes? Entonces yo creo que eso es como súper importante, esta idea de transmitir conocimiento. Y lo segundo y lo último, yo creo que se abre ahora un proceso muy, muy importante, donde nos estamos pensando el país completo. ¿Sí? El país completo se va a pensar dentro de muy poco. Yo creo que no podemos no tener una conversación donde eso se diga, porque mucho de lo que hoy día lloramos se debe a un sistema educacional que fue construido así,
que se construyó en torno a la estandarización, en torno a la evaluación como objetivo final, a la nota como objetivo final, ¿sí? Más que educar, más que aprender, ¿sí? Con una chorrera de competencias que los estudiantes tienen que lograr en abstracto, y con estudiantes que vienen seteados desde que son muy pequeños, en que no es que tengan que aprender, sino que se tienen que sacar una nota, ¿sí? Entonces, contra ese sistema nosotros tenemos que empezar a conversar, y yo creo que ahí el gran desafío para la comunidad universitaria, académico, estudiantes, funcionarios, de las universidades estatales, es cómo nosotros podemos construir una red, una articulación, una columna vertebral que ponga sobre la mesa los desafíos de los estudiantes, que la educación tiene, que la transmisión del conocimiento y la generación del conocimiento tiene en esta nueva era. A mí me deja muy feliz escuchar a Cristóbal, porque él es un académico joven, ¿sí? Y que yo lo veo que tienes, ¿me entiendes? O sea, con esa idea tenemos esperanza de que podemos construir un sistema de educación superior donde no solamente esté en las universidades, sino que también esté la educación técnica, la gran olvidada de este país, no solamente por la ley del 80, ¿cierto? Sino que mucho antes, esta es una historia muy antigua nuestra, ¿sí? Y yo creo que yo creo que el desafío es ese. O sea, a mí me gustaría que, más que pensar en cómo vamos a enfrentar el 2021 virtual, el cómo nosotros vamos a discutir la educación en un momento que se requiere que las comunidades universitarias de las universidades estatales tengan una posición sobre educación. Más allá de la virtualidad es una herramienta, ¿sí? Así como la presencialidad también es una herramienta. Pero yo creo que Cristóbal lo dijo muy bien. La discusión hoy día, para nosotros, es qué educación superior queremos para el futuro de Chile, ¿sí? ¿Qué educación superior queremos para que Chile realmente asuma los desafíos que tiene que asumir en un momento en que la discusión está en el centro? Que no es que a mí se me haya ocurrido, no estoy llamando a un paro de estudiantes, no, en un momento en que la discusión está y no nos puede pasar por el lado. Entonces yo creo que las instituciones de educación superior no pueden ser neutras en esto, porque están llamadas a pensar el Chile del futuro. Entonces yo creo que es una gran tarea la que tenemos, y yo creo que no podemos evitarla, y parte de la docencia que hagamos va a tener que estar cruzada por esa discusión, porque no podemos educar a los cabros como que el mundo no existiera, ¿me entiendes? Como que la pandemia no existiera, como que la revuelta no existió, como que el cambio constitucional no existe, porque existe, son realidades, y la educación se hace con realidades. Y la última cosa, que nosotros, los cabros no solamente aprenden con lo que nosotros les pasamos, aprenden de la vida misma. Por eso nosotros no los podemos aislar. Por eso la educación tiene que ser centrada en la verdad, en la realidad. Si tenemos pandemia, enseñémosle de pandemia. Si tenemos cambio constitucional, enseñémosle de cambio constitucional, ¿sí? Porque si no, vamos a generar gente que no va a ser capaz de resolver los problemas como lo hemos visto durante este año. Mando un poco lo que dice Mercedes, no solo la educación va hacia allá, o sea, la misma investigación misma va hacia al contexto multidisciplinario, donde distintas perspectivas sean capaces de abordar un problema, no en la simplificación del problema, porque al final lo que pasa, si yo soy matemático, yo abordo la simplificación de lo que yo puedo trabajar, y eso es fácil, me es cómodo, yo puedo sacar resultados de eso, pero si yo ahora lo quiero mirar desde una perspectiva donde varias personas conversan y miren el problema de una forma conjunta, probablemente vamos a encontrar mejores soluciones y más apegadas a la realidad. Entonces, no solo en la educación, aquí estamos en un momento en el cual las fuerzas indican que tenemos que trabajar de una forma más acercada a la realidad y no trabajar tanto en base a modelos. Los modelos son buenos, pero no son la última forma de tomar decisiones, no son la última. Los números son súper positivos, estamos en la revolución del Big Data, somos capaces de sacar millones de información, no solo del número, sino que información real, aprender de eso. Pero eso siempre sigue siendo un modelo, entonces pasa mucho desde mi perspectiva como ingeniero o como alguien ligado a las ciencias físicas, matemáticas y más exactas. Muchas veces no trabajamos con el sociólogo y estamos analizando datos de personas. Entonces, ¿por qué
¿Por qué negamos la opción de tener un conocimiento desde otra perspectiva que me va a hacer sacar mejores conclusiones y tal vez más apegado a la realidad? Eso lo aprendí, yo hice el doctorado en lo que es neurociencia, entonces aprendí lo que significaba setear un experimento, encontrar los parámetros y lograr hacer este conocimiento real, y que no solo fuera, bueno, me siento en mi oficina en el 7º piso, alejado de todo el mundo, a pensar porque soy el único que soy capaz de pensar y llegar con una solución maravillosa que va a resolver todo. O sea, veámoslo como una integridad y abordémoslo como una integridad. Y eso es una de las cosas que tenemos. El 2021 va a pasar, la pandemia va a pasar, vamos a volver a clases presenciales. Lo que no puede pasar, y al menos lo que, desde mi perspectiva, es que hagamos un borrón y cuenta nueva y cuando volvamos a clases presenciales digamos, ok, volvimos a la nueva vieja realidad. O sea, el 2021 va a ser difícil, vamos a tener que reinventar la rueda, vamos a tener que de nuevo buscar formas de evaluar, buscar formas de llegar a los estudiantes. Pero saquemos la conclusión de esto, que sea un momento catártico para poder no volver exactamente a lo mismo. O sea, es súper duro, pero el ser humano tiene que aprender de estas catástrofes. O sea, no puede ser que sigamos tropezándolo y haciendo como que no existe y volviendo al lugar de confort, al final, la zona de confort en la cual estamos todos en el status quo, a nadie nos está molestando, todos tenemos nuestro propio nicho, sino que, bueno, hagamos una construcción de nicho en términos biológicos. Tomemos las cosas y construyamos esta ecología desde un punto de vista multisistémico, con una visión mucho más moderna de lo que podría ser. Eso sería como si tuviera que dar un consejo. Ahora, no soy nadie para dar consejos, o sea, es solo mi apreciación frente a lo que vivimos, pero tampoco tengo el ego como para decir, ok, colega, tú tienes que hacer esto, ¿no? Y me va a negar a hacer eso. O sea, yo probé cosas, algunas funcionaron, otras no, y bien. Y que los demás también aprendan. Pero sí tomemos este periodo, que como dice Mercedes, súper bien, para repensar lo que queremos hacer y aprendamos de lo que pasó, aprendamos de haber entrado a las casas de los estudiantes y ver las reales diferencias entre ellos, que ya no solo sean un indicador que están todos en el primer quintil, o sea, pero ¿qué significa estar en el primer quintil? O sea, o en el segundo, ¿cuál es la real? ¿Hay una real diferencia entre el primero, el segundo y el tercero? Parece que no, a lo mejor. Y el quinto, ¿cuánta varianza hay dentro del quinto? O sea, también. Entonces, y cuando uno se entrevistaba después de clase con algún estudiante que era más busquilla y que pedía, y uno veía las condiciones en las que estaba, decía, ok, me saco el sombrero porque no hay congelado. O sea, yo estuviera en tu condición, no hubiera congelado, estaría intentando trabajar, porque en esas condiciones es imposible aprender. O al menos desde mi perspectiva. ¿Por qué? Porque para mí aprender era claro, con mi habitación, mi silla, mi computador, que claro, mis papás no les cayó todo, pero sí me pudieron dar esa oportunidad y tuve la suerte de poder tener esas condiciones que no todos las tienen. Entonces, el hecho de, y si tengo que cerrar, sería, ok, tomemos un minuto de introspección y aprendamos desde esta perspectiva multisistémica, que en verdad nos va, y eso lo sabemos, nos va a dar mejores resultados. O sea, cuando sumamos cosas, el sistema complejo no es mucho más que, y cuando hablamos de un sistema dinámico complejo, es mucho más que la suma de los individuos. Y hay comportamientos grupales que no los puedo explicar desde el simple apareamiento del modelo 2x2. Entonces, hagamos eso, hagamos ese trabajo y tomémonos el tiempo para hacerlo bien. O sea, esa es otra de las cosas. No nos apresuremos, no por llegar a una conclusión y a un cierre rápido, lo terminamos este año. No, si tenemos que tomarnos 5 años y no ser nosotros los que lideramos el cambio, sino que tener que poner la primera semilla para que después los que vienen después tomen la posta y lo hagan ellos y ellos se lleven las loas, no importa. Porque cuando lo miren en muy largo tiempo se va a lograr ese cambio. Y los cambios tan profundos como los que estamos discutiendo, evidentemente no pasan de un día para otro. O sea, al final la anarquía es positiva hasta cierto punto, pero demasiada anarquía tampoco es buena. El caos es positivo, en los sistemas biológicos se da cuenta que es positivo, que se pueden sacar cosas buenas del caos, pero un sistema absolutamente caótico tampoco no nos lleva a ningún lado. Entonces, tomemos ese tiempo, tomemos un periodo de introspección y conversemos de manera seria qué es lo que queremos hacer, y bueno, y confiemos en que la democracia funciona. Confiemos en que eso nos va a llegar a una buena conclusión, que también es una gran hipótesis, no sabemos, pero es el mejor sistema que tenemos hasta el día de hoy. De todas maneras, o sea, de alguna forma u otra, hacer esta introspección es súper importante y es sumamente necesario también para poder concluir, o sea,
concluir el 2020, comenzar el 2021 y de alguna forma sumar todas las cosas que ustedes han dicho, porque independiente de que estamos en una situación que es compleja, que es distinta, también hay un análisis detrás de toda esta conversación que es sumamente importante y es muy rico. Entonces, de alguna forma u otra, a mí me gustaría saber cómo ustedes le dan una recomendación a los estudiantes durante este 2021. ¿Qué es lo que ustedes sumarían a esto? Porque finalmente ustedes hablan mucho de ver al estudiante como un par, y eso es sumamente interesante, es un punto de vista distinto. Entonces, ¿qué recomendación también le darían ustedes a este par? En este caso, Mercedes, ¿cuál sería tu recomendación para este 2021? No sé, todavía yo estoy tratando de entender qué los mueve a los chicos, ¿sí? Para la generación mía, yo soy de la generación más antigua que la de Cristóbal, es aún más difícil entender qué los mueve. Lo único que yo sé es que obviamente nosotros no estamos cumpliendo las expectativas que nosotros mismos tenemos de la universidad, o mejor dicho, esta universidad, esta institución, no es para ellos lo mismo que fue para nosotros, para mi generación. ¿Sí? Yo creo que eso es una cosa clara. ¿Sí? Yo creo que lo que sí uno pudiera decirle sin sonar como petulante, ¿sí? Es que claro, es un par, pero eso significa que un par es un par. Eso significa que el par es un par con derechos y con obligaciones también. Entonces, en ese sentido, yo creo que, por eso yo les digo, yo creo que yo creo profundamente que los estudiantes son un motor de cambio de las instituciones de educación superior, y son un motor de cambio porque no están agarrados, vienen de paso por la universidad o por la institución de educación superior, sino están agarrados a ella, no es como nosotros que tenemos millones de intereses puestos aquí. Y de alguna manera ellos los estudiantes, los jóvenes en general, tienen el deseo de cambio, ¿sí? Pero para que eso sea real, para que eso se transforme no solamente en las ganas de cambio, sino que en una potencia transformadora, ¿sí? Como alguien decía por ahí, estamos en un proceso destituyente, ¿cómo pasamos al proceso constituyente? ¿Sí? ¿Cómo destituimos lo viejo pero construimos lo nuevo? Eso requiere de un movimiento estudiantil que esté dispuesto a hacer esa pega, ¿sí? Esté dispuesto a pensar la universidad, o a pensar el país, o a pensar la educación superior, o a pensarse a sí mismo, o a pensar, ¿sí? Y eso requiere de ciertas cosas. Entonces yo creo que yo reafirmo, a pesar de todo, a pesar de que los estudiantes son un motor de cambio fundamental en nuestras instituciones, y que ahí radica una fuerza motriz, una fuerza novedosa, una fuerza de ideas nuevas. Entonces yo los llamaría a eso, a creérselas, ¿me entiendes? De nuevo, esta generación que parece no creérsela, que recuerde que generaciones previas, no tan lejanas, sí se las creyeron. Y que construyeron, o sea, que hay construcciones importantes. De hecho, la universidad ha cambiado gracias al movimiento estudiantil la mayor parte de las veces. Basta con recordar los procesos de reforma del 18, el proceso de reforma del 68. ¿Sí? No son movimientos que son impulsados por nosotros, por los académicos. Son movimientos que son impulsados por los estudiantes, por esto que te digo, ¿cierto? Por no estar enganchados, por esta capacidad que tienen de leer el futuro, que nosotros nos vamos quedando un poquito atrás. Entonces yo eso los llamo a creérsela, a creer que el movimiento estudiantil puede ser un motor de cambio, y a no dudar en plantear sus ideas, sin miedo, ¿sí? Y con responsabilidad, obviamente, siempre, ¿sí? Y eso nomás, ¿qué más? ¿Qué más? Sí, yo creo que la incertidumbre que tienen ellos la tenemos nosotros con Cristóbal igual. No sé, la verdad, mira, ¿sabéis que yo soy de la generación de los 80, vengo de la Universidad de Chile de Federici, así que un año estuvimos nosotros sin clase, unos 8 meses, no pasó nada, aquí estamos, ¿sí? Aprendimos otras cosas, probablemente no aprendí lo que me pasaron en la materia, pero aprendí otras cosas que me tienen acá. Yo soy bien pragmática en eso, ¿sí? A mí me importa más que, a mí lo que más me preocupó del año pasado, y que espero que el 2021 no se produzca,
es que sentí que hubo cierta inmovilidad de las universidades, ¿sí? Probablemente eso a lo mejor es una experiencia que tuve yo solamente, pero cierta inmovilidad, ¿sí? Y yo creo que eso se tiene que romper. O sea, las universidades latinoamericanas son universidades que están comprometidas con el quehacer de sus regiones. Yo creo que Cristóbal lo dice muy bonito. De la vida misma, ¿sí? Entonces yo creo que eso hay que retomarlo, ¿sí? No por estar en las casas y estar encapsulados nosotros vamos a dejar de ser protagonistas de lo que se viene, así que eso. Yo creo que lo resume todo, pero es el hecho de verse como pares, y es no menor decirlo, porque están acostumbrados a un sistema jerárquico. Claro. Muchos de ellos, no todos evidentemente, pero muchos de ellos están acostumbrados a un sistema de educación donde tienen el docente que se para adelante en una tarima incluso, y están los estudiantes abajo recibiendo esta lluvia de este gurú, y que solo con escucharlo voy a wow, iluminarme y ver las cosas. Y del mismo modo, y esa es la parte graciosa, cuando tú haces clases de matemática y le está enseñando logaritmos, la pregunta que tiene el mismo estudiante que está recibiendo esta información maravillosa es: ¿para qué me va a servir esto? Y si tú como docente le dices, probablemente para nada, o sea, tú no vas a ir a comprar y te vas a sacar el cálculo. De hecho, yo nunca he restado cuánto me dan el vuelto, si me lo dan bien o mal. O sea, este tipo de información, tú estás aprendiendo algo que va más allá, es un proceso cognitivo. Entonces, el verse como par significa subir a ese pedestal y atreverse a preguntar, atreverse a decir: profe, esto no me está diciendo nada, conversémoslo, explíqueme por qué. Hablemos de esta calistemia, de este proceso en el cual tú vas a repetir 5.000 veces algo con el objetivo de que el músculo se fortalezca y aprenda a hacerlo de manera automática, y que eso es lo que estoy buscando, más que aprendas a factorizar a cuadrado menos b cuadrado. Eso no lo vas a usar, pero sí el proceso de pensamiento, eso es lo que estoy esforzando. Y si discutimos eso, si te transparento eso, tal vez te interese aprender desde esta perspectiva, porque obviamente tú estás aprendiendo otras cosas. Entonces, el verte como par es empoderarte en tu posición de par, y conversar las cosas, y preguntar las cosas, y intervenir. Si algo no estás de acuerdo, dilo. O sea, no sientas que eres menor por estar en el rol de estudiante. Y si no te gusta, y si no te convence la pregunta, quédate después, pídele una citación, habla con tu profe. Si no te gusta la carrera, si no estás viendo para dónde vas, ve cuáles son tus alternativas, empodérate de tu propia posición. Porque si te ves como un par, significa que te empoderas, que tienes deberes y derechos, y también eres responsable de las cosas que haces que son incorrectas. Y porque no te tengo que castigar. O sea, yo no soy tu padre, aquí no es un castigo, no te estoy enseñando de manera conductista. Aquí, si tú sabes la regla, hay un reglamento y sabes que existe algo que era incorrecto, bueno, asume las consecuencias de lo que estás haciendo. Pero no porque yo te tengo que pillar, sino porque tú mismo tienes que asumir las consecuencias de tu acto. Entonces, eso. Empodérate de tu posición como un par. Y si eso se logra, de seguro las cámaras se van a aprender solas. Sí, yo también creo lo mismo. Exactamente. Mercedes, Cristóbal, muchas gracias. Esta ha sido una conversación sumamente interesante y entretenida. Esperamos que se hayan sentido cómodos y hayan disfrutado también de este espacio. Estoy segura que nuestros auditores lo van a hacer. Les agradezco una vez más por dedicarnos su tiempo, sobre todo en febrero, donde el año académico ya está cerrado, así que una vez más eso habla del compromiso que tienen como docentes y de los muchos que les apasiona la docencia. No fue eso, María José, si lo que pasó es que quedamos adictos a Zoom. Vamos a estar 2 días sin Zoom. Eso debe ser. 2 días sin Zoom. Nos cuesta. 2 días sin Zoom y estábamos locos. Mucha razón. Bueno, como les digo, le agradezco una vez más, realmente ha sido muy interesante. Espero que a los académicos y a los estudiantes que nos estén escuchando también les haga sentido esta conversación. Con esto cerramos el capítulo y la primera temporada de nuestro podcast Lado E, Miradas de Futuro para la Educación Superior. Así que si nos estás escuchando, muchas gracias por la compañía y esperamos reencontrarnos muy pronto. Este podcast es desarrollado por el Centro Tecnológico UCampus de la Universidad de Chile, expertos en soluciones y gestión para la educación superior, junto a Seguimos Virtual, el spin-off del blog de management latino Hace Sentido. Si llegaste hasta aquí, te queremos agradecer por escucharnos.
y te invitamos a seguir esta conversación. Si te hizo sentido, comparte.